Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, Shalom Ubrajá. Vamos a continuar con nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 31 del Tratado de Pesajim y vamos a comenzar a partir de la Mishnah que está al final de la página 30. Vamos a compartir justamente esto. Y ahí donde está marcado es donde estamos comenzando una nueva Mishnah. Muy bien, nos dice así, la Mishnah nos dice: Nohri Sheilbait Israel al Hametzo. Tenemos un no judío que pidió un préstamo a un judío y dejó como garantía Hametz. Ajara Pesach mutar, vean, después de Pesach, ese Hametz está permitido sacarle provecho. Perdón un segundo. Después de Pesach se puede utilizar ese Hametz. ¿Qué quiere decir que se puede utilizar ese Hametz? Que si no vino a pagar el no judío, yo puedo coger y cobrar la deuda tomando esa garantía. Ahora dice, ve Israel, Shilvad, Nohri al Hametzó, pero si un Israel, un Yehudí, le vino a pedir prestado a un no judío y dejó como garantía Hametz, una vez que pasó Pesach, Jajara Pesach, Hasur Beaná, es decir, pasó Pesach, yo pagué mi deuda, el no judío me devuelve el Hametz, y ese Hametz está prohibido sacarle provecho, porque es como si fuese un Hametz que estuvo en mi posesión durante Pesach. Muy bien, la Gemara nos trae una discusión sobre un tema que tiene que ver con los préstamos y después trata de unir esta discusión con lo que acabamos de mencionar en esta Mishnah. Idmar, va al Jod. Así está dicho en cuanto a una persona que tiene una deuda. ¿Sí? Abaye Amar, Abaye dice, le mafrea ugobe. Es decir, que cuando viene a cobrar sobre lo que ya era. ¿Sí? Cuando está cobrando, se entiende que esos bienes es como si desde el principio hubiesen sido suyos. Es decir, Rubén le pide prestado a Shimón y a cambio Shimón dice, te dejo como garantía el teléfono móvil. ¿Bien? No se ve el teléfono móvil. Ok. Si Rubén no le paga a Shimón, si Shimón no le paga a Rubén, perdón, entonces el teléfono móvil, ¿a partir de qué momento le perteneció a Rubén? ¿A partir del momento en el que no le pagó? ¿O es como si todo ese tiempo siempre el teléfono hubiese sido de Rubén? Eso es lo que dice Valle. Le mafrea, es decir, desde el principio. Sí, perdón. ¿Hay una pregunta, señor Ariel? Un segundito, le voy a dar audio. Si consigo. Dígame. ¿Tiene la pregunta? No se escucha. Tiene que activar el micro. Ya está activado. Ahora le escucho. ¿Está escuchando ya? Una inquietud que están hablando de préstamos, ¿verdad? Y la posibilidad de que el que prestó, o sea, el que va a cobrar, pueda empezar a ejecutar. Estamos poniendo un ejemplo de cosas materiales. En esta clase de préstamos no está establecido términos de tiempo o se tiene en cuenta que en la época en que no se puede sacarle provecho al jamés, o sea, pesa, es el límite de los tiempos que se da para las deudas. No, normalmente los préstamos se hacían, si se acuerda, habíamos estudiado para varios años. ¿Se acuerda que habíamos visto el tema de la Shemitah? Si pasaba la Shemitah por el préstamo, todas estas cosas eran préstamos a largo plazo, ¿sí? O podían ser a corto plazo, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿de acuerdo? La cuestión es que aquí hay un préstamo que se prestó a largo plazo y se dejó como garantía algo que es Hametz. Entonces, el Hametz estuvo en Ya. posesión del no judío, ¿sí? Y entonces acabó el periodo para pagar el préstamo y no se pagó. Entonces, ese Hametz estuvo en mi posesión, estuvo en la posesión de los judíos. Si es al revés,
el no judío no me pagó, ese Hametz se consideró como que fue del no judío o que si era mío durante Pesach. Bien, esa sería la cuestión aquí. Entonces, para entender esta discusión sobre el préstamo con el Hametz de por medio, la Gemara nos está trayendo una discusión que está en Masejet Ketubot, bien, en otro tratado, y ahí se nos habla sobre estos préstamos. Y ahí trae esta discusión que viene entre Abaye y Rabba. Abaye dice, cuando la persona viene a cobrar la deuda y ejecutar el cobro de la garantía, ¿por qué? Porque la persona no devolvió el dinero. Entonces la garantía le pertenecía al prestamista desde el momento en el que se cerró el préstamo o únicamente ahora que viene a cobrarlo. Para Valle siempre le perteneció al prestamista. Y para Rabamar, Mikan Uleaba Ugove. Es decir, que lo que yo estoy cobrando me pertenece desde ahora en adelante. Bien, entonces viene la Gemara y dice, coleja de Agdish lo ve, Bezavin lo ve, Kule Alma lo aplica. Dice, sí, el que pidió prestado vino a hacer Ekdesh, es decir, aquella garantía que dejó, dijo, ahora sabes qué, esta garantía yo la hago Ekdesh, se la dedico al Bet HaMikdash. ¿Sí? Bezavin, o que los vendió, esos bienes. Kule Alma lo aplica, todo el mundo está de acuerdo. De Atem Malve Betarif, que viene el que prestó y puede venir a obligar al que lo compró a devolvérselo. ¿Sí? Repetimos, es decir, por ejemplo, yo tengo el teléfono móvil, ¿verdad? Entonces, pido un préstamo a Rubén y le digo, ¿sabes qué? Si no te pago, te llevas mi teléfono móvil. Muy bien. Resulta que, entre medias, yo cojo y vendo mi teléfono móvil y después no pago el préstamo. Viene Rubén y me dice, ¿dónde está mi dinero? Le digo, no lo tengo. Entonces Rubén, ¿qué hace? Coge, se va a la persona que me compró el móvil y le dice, lo siento, este móvil es mío. ¿Por qué? Porque era la garantía del préstamo que yo di. Bien, entonces ahí todo el mundo está de acuerdo de que viene el acreedor y se lleva la garantía, incluso que ya la vendió a otra persona. Bien, seguimos aquí entonces y dice, véate malve ufarik. Entonces dice, viene perdón, me he perdido. Es aquí. Véate malve ufarik. Entonces, puesto que tiene todavía la posibilidad de redimir esa cosa que está en el Ekdesh, es decir, que el acreedor viene y le hace pidión y recupera su objeto. Ditnan, como está enseñado en una Mishnah, Mosif o dinar, es decir, el prestamista añade una moneda a la deuda, upode etanejasim haelu, y puede redimir de la santidad que adquirieron estos bienes que había santificado o que había dedicado al Bet HaMikdash el que pidió el préstamo. Bien, aquí siempre el problema es malvé y lové, siempre se mezclan los conceptos, que es el prestamista y el que pide prestado. Entonces, continúa la Gemara y dice, Vejiplige, ¿dónde está la discusión entonces? De Zavin Malve, de Kadish Malve. Es decir, que a Malvé, el que da el préstamo, hace Ekdesh de los bienes o los vende. A Valle que dice, le mafrea Hugo B, que van de mata zimne velo para, es decir, puesto que llegó el momento y todavía no pagó el prestamista, viene y los vende o les hace Ekdesh. Entonces ahí, Abaye que dice que desde el principio ya eran suyos y puesto que no le pagaron, entonces Igla Milta le mafrea de Meikara Birshute Habakai. Se revela aquí que desde un principio siempre estuvieron bajo su dominio del prestamista. ¿Sí? Veshapir Agdish, Veshapir Zavin, e hizo bien haciendo los Ekdesh
e hizo bien vendiéndolos. De Rabba Amar, y Rabba dice, Mikan uleaba Hugove, que dijo Rabba, no, lo que él cobra, la garantía es de aquí en adelante. De que van de él habule zuze, haba misal que leu bezuze. Y si puesto que si hubiese tenido monedas, hubiese podido cobrar las monedas del dinero en efectivo de la persona a la que le prestó, entonces, ishtekach de ashta kakane. Se encuentra que únicamente a partir de ahora, desde el momento en el que no pagó, se consideran que esos bienes son suyos. Bien, es decir, hasta el último momento en el que pidió el préstamo puede pagar, eso no es suyo. La garantía no es del prestamista, porque en cualquier momento puede venir el otro con las monedas. Pregunta la cámara, más Raba, Aji, ¿acaso así es como dijo Raba? Que de aquí en adelante es cuando se cobra la garantía. Ve Amar, Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Reuben Shemachar Sadele Shimon Beajarayut. Reuben le vendió un campo a Shimon con garantía. Es decir, que si viene alguien a cobrar una deuda sobre ese campo, le va a devolver las monedas a Shimon. Es decir, Shimon compró el campo y de repente Rubén tenía un deudor o un acreedor y entonces le viene a cobrar y le dice, oye, dame el campo porque era la garantía. Entonces viene Shimon y dice, espera, se están llevando mi campo, yo te pagué por él. Entonces la jariyut es que en caso de que lo vengan a cobrar, te devuelvo el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Le vendió el campo así. Uskafan alab be milve. ¿Y qué pasó? Rubén no pagó la deuda, ¿sí? Lo shilem adaim abur keniyat hasadeh, no pagó todavía la compra del campo, sino que emide de mea sadeh betorat halba'a shenitchayev le Rubén veshived Shimon nechasab lacha. Es decir, Rubén cogió el dinero que le pagó Shimon para el campo. ¿Y qué hizo? Lo puso como un préstamo. Y sobre eso adquirió una responsabilidad Shimon de sus bienes. Sí. Perdón. Vamos a ver preguntas. No. Hemos dicho. La Mishnah primero nos habla de un caso de Pesaj. Ahora nos está hablando de un caso general. ¿De acuerdo? Es decir, para tratar de luego unir con lo que vimos sobre Pesaj, nos trae la Gemara una Mishnah que está en Ketubot, que habla de préstamos de manera general. ¿De acuerdo? Aquí los dos son judíos y no hay Pesaj de por medio. Estamos hablando de campos y de bienes. Y de repente, Med Reuben, se murió Reuben. Sí, perdón, alguien ha abierto el micro. Ahí estamos. Se murió Rubén. Bien. Beata y vino Baljov de Rubén, el acreedor de Rubén. Es decir, que el Rubén tenía una deuda con este campo que le vendió Rubén a Shimón. Y que estaba tomado por esa deuda. Betarifle mi Shimón. Y vino el acreedor y le quitó el campo a Shimón. Le dijo, este campo me pertenece porque Rubén tenía una deuda conmigo. Y esta era la garantía de la deuda. Beata Shimón, ufaise bezuze. Y vino Shimón y le dijo, ¿sabes qué? Toma, te voy a dar dinero para pagar la deuda de Rubén y yo me quedo con el campo. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya no tiene que pagarle más. Vienen los herederos y le dicen a Shimón, Shimón, muy bien, nuestro padre te vendió el campo, todavía no lo has pagado. Ahora páganos el campo. ¿Qué le va a decir Shimón? Ah, no, pero yo pagué la deuda. Bien. Entonces, Dinahu, es decir, la ley cuál es, que no puede venir a decir, de Atu bener Reuben ve hambre le Shimón, anan metaltele shabak abun gabach. Es decir, Shimón no puede venir a decirle a los herederos esto. ¿Por qué? Porque la norma general cuál es, cuando se viene a cobrar una deuda de alguien que falleció, se puede cobrar únicamente sobre bienes inmuebles y no sobre dinero. Bien, entonces los herederos le van a decir, no,
nadie te pidió que pagues. Tenías que haberle dado el campo y, y nosotros quedamos con recuperaríamos nuestro dinero. Bien. Entonces, como dice la Gemara, un metaltele de yatme le ba'alhov lo mishtabde. Es decir, los bienes, los bienes móviles de los herederos, es decir, el dinero de los herederos, no queda sometido al acreedor por las deudas del padre. Si es así, no puede venir a pagar con dinero el campo al Balhov, al acreedor. Más Rabba y dijo Rabba, y piqué a Shimon, si Shimon hubiese sido inteligente, Magbeleu Ara, es decir, que le pague a los huérfanos la deuda del campo con un campo y no con monedas. Vejadar Gabele Minaihu, y después va a venir y lo va a tomar de ellos. ¿Por qué? Porque la ajarayut que tienen, que le dio Reubén a Shimon en el momento de comprar, de que si viene alguien a cobrar el campo, te voy a devolver el dinero. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Shimon? Haberles devuelto el campo a los herederos y después decirle, bueno, ahora me debéis el dinero que yo le iba a pagar a vuestro padre por el campo. Ahora dice, de Amar Rab Nachman, pues dijo Rab Nachman, Yetomim Shegabu Karka Bejobat Abihen, unos huérfanos que cobraron una deuda, que cobraron un campo por la deuda de su padre, Baalhov Joser Begove Otan Mehen. El acreedor puede venir y volver a cobrarles de ellos esta deuda. Bien, vamos a ver, estamos aquí. Bueno, entonces, todo esto para entender si la garantía de la deuda es una garantía que funciona a partir del momento en el que no se paga la deuda o la garantía siempre perteneció al prestamista. Entonces nos dice así. Veía Mart, y si vienes a decir Bishlama, que lo que piensa Rabba, que el Baal Hov, el acreedor, le mafrea Hugove, es decir, cobra a posterior, retroactivamente, como dice Valle, Amtu leaji. ¿Se entiende esta cosa? ¿Qué opina Rav Nachman? Joser de Gove Otan Mehen, es decir, que Shimon podía haber venido y volver a cobrar de ellos. Mi de Keman de Gabu Mejayim de Abuhon Dame, porque en el momento en el que ellos cobraron, es como si fuesen vida de su padre que hubiesen cobrado. Vela Yamart, Mikan Uleaba Hugove, pero si vienes a decir que solamente le pertenece de aquí en adelante, entonces, ¿por qué Shimon vendría a volver a cobrar de ellos? Have Keman de Zabin Yadme Nixedame. Es decir, eso es como aquella persona que compraron de unos huérfanos un terreno después de que murió el padre. Veilukane Yadme Nixe Mikam Ishtabde Lebalhov. Entonces, si yo vengo a comprar de los huérfanos un bien, ¿acaso ese bien está sometido a un acreedor? Se responde la Gemara y dice, en realidad el acreedor ¿sí? solamente tiene posesión de aquí en adelante, desde el momento en el que no se pagó la deuda en adelante. Shaniatan, pero ahí es diferente en la ley de Rabba Rab Nachman. ¿Por qué? Porque por lo tanto va a cobrar Shimon el campo que cobraron de él los huérfanos. De él cobraron la deuda del padre. ¿Por qué? De Amar Lehu, porque le dijo a los huérfanos, Ki heji de mishtabadna le abujón, mishtabadna nami le baalhov de abujón. Es decir, igual que este campo está sometido a la deuda de vuestro padre, también está sometido al acreedor de vuestro padre. Es decir, perdón, como yo estoy sometido a vuestro padre, es decir, que le tengo que pagar mi deuda por el dinero del campo que he comprado, yo también estoy en deuda con el acreedor de vuestro padre. Es decir, a mí mismo, vuestro padre me hizo deudor con la Harayut, con la responsabilidad que puso sobre este campo.
¿Y la ley cuál es? Como dice mi de Rabbi Natán. La ley es como dice Rabbi Natán, de Tania, como se enseñó en una veredad, Rabbi Natán Omer, Menaim le no sé, Bejavero Mané, Bejavero, Bejavero. Es decir, ¿de dónde sabemos que aquella persona que viene y le da a su compañero una moneda y su compañera a su compañero, Shegam Javero Halo Ilva Hayav Lo Adam Ahermane? Es decir, una persona viene y le presta una moneda a otro y ese otro le presta esa misma moneda a otro. ¿Cómo sabemos que la deuda se va transmitiendo de uno a otro? Shemotzimize, Benotnim Laze, es decir, el prestamista saca de uno y se lo da al otro. Talmud Lomar, dice el versículo, Benatan Asher Asham Lo, es decir, le darás aquello que has transgredido contra él, es decir, aquel de quien es el capital inicial. Entonces pregunta la Gemara sobre Raba, que piensa que el Baal-Jov, que el acreedor únicamente cobra de aquí en adelante. Tenan se enseñó en nuestra Mishnah, ahora sí vamos a Pesach, Berta, Beruria. Ahora, esto que hemos visto, ¿sí? Vamos a Pesach. Dice, Nohri sheilvait Israel al Hametzo. Es decir, un no judío que tomó un préstamo de un judío sobre, con la garantía del Hametz, de algo que es Hametz. Ajara Pesach mutar beana. Después de Pesach, tiene permitido sacarle provecho. Ve llamar Bishlama le mafrea Hugove. Y si bien se va a decir que el judío, en realidad, la garantía se cobra retroactivamente, Amtu leaji. Se entiende que mutar beaná, que está permitido sacarle provecho. ¿Por qué? Porque allá, Shaya Hametz Kebar, me Sha'at Halba'ash el Nohri. Perdón, es al revés. Es decir, el Israel pide prestado a un no judío y deja como garantía Hametz. Si dices que la garantía se cobra retroactivamente, entonces ese Hametz siempre perteneció al no judío y el Hametz que perteneció a un no judío durante Pesach está permitido sacarle provecho. ¿Sí? El Ayamar, pero si vienes a decir Mikan Uleaba Hugové, que de aquí en adelante es cuando cobra el acreedor, Emay Mutar Bena, porque estaría permitido sacarle provecho. Birshutar de Israel, Habakae, es decir, este Hametz, que era la garantía, estaba en la posición del judío. Responde la cámara y dice, Aja Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Que se irginó etzlo. Es decir, el mashkon, la garantía del Hametz, estaba en casa del Nohri, en la casa del no judío. Y entonces por eso, seguro que se considera como si fuese suyo. Pregunta la cámara, Lemai Katanai, es decir, si miramos entonces la discusión entre Abaye y Raba, es como la discusión de estos sabios. Estudiamos en una vereita, Israel Sheil Vale Nohri al Hametzó, un judío que toma un préstamo de un no judío con Hametz como garantía. ¿Sí? El que saca provecho después de Pesach, Leajara Pesach eno over, no está transgrediendo ninguna prohibición. Mishum Rabbi Meir Amru over. Y según el punto de vista de Rabbi Meir, dijeron que sí que transgrede. Bien. Mailav Behai Kamipligue. ¿Acaso no es la misma discusión que tenemos aquí? De Mar Sabar, que un sabio, es decir, Rabbi Meir, está opinando, ¿sí? Le mafrea Hugo B. Es decir, que la deuda se cobra de manera retroactiva. Umar Sabar, Mikanu le aba Hugo B. Y el otro sabio opina, el Tanakama, el primero que habló en esta veraita, opina que la deuda se cobra de aquí en adelante. La Gemara rechaza esto y dice, Tistabra, ¿acaso podemos decir de esta manera? Emma Sefa, fíjate el final de la vereita. Abal Nohrishe Ilvale Israel al Hametzo, pero un no judío que pidió prestado a un judío con el Hametz como garantía, le ajara Pesach dibra kolover, es decir, todo el mundo está de acuerdo que transgrede la persona, no puede sacar provecho de Vea ifja mi baile. Entonces, según aquello que estamos viendo al principio de la vereita, aquí tenía que haber dicho la ley al revés. Según aquel que piensa en el principio que no transgrede, ajá o ver. Aquí estaría transgrediendo. ¿Por qué? Porque el Hametz le mafrea, el Hametz de manera retroactiva se vuelve del judío.
Y según aquel que dijo en el principio que está transgrediendo, que fue Rabbi Meir, ajá, en over. Aquí, en el final de la Bereitá, tendría que haber dicho que no está transgrediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Pesach todavía pertenecía al no judío el Hametz. Entonces nos dice así, dice, Ela aja esquina. De eso estamos hablando aquí, que Gon, Sheirhino etzlo, es decir, que el que pidió prestado, ¿sí? Dejó su garantía, ese Hametz que él dejó como garantía, la dejó en casa del no judío. De Camipligue, y donde discuten desde Rabbi Ishak sobre aquello que dijo Rabbi Ishak, de amar Rabbi Ishak, pues dijo Rabbi Ishak, Menaim le Balhov Shekone Mashkon. ¿De dónde sabemos que un Balhov, que un prestamista, un acreedor, adquiere la garantía para que sea como si fuese suya hasta el momento en el que se le paga la deuda? Sheneimar, de aquello que dice el versículo, Ulha Tiye Tzedakah. Es decir, nos dice la Torá que cuando una persona pide prestado y deja una garantía, y de repente dice, no tienes que ser cruel con esa persona, no tienes que ser cruel con esa persona, y si es la única prenda que él tiene para cubrirse, se la tienes que devolver a la noche, a pesar de que es la garantía de tu préstamo. ¿Por qué? Porque no tiene con qué cubrirse. Entonces dice, Asher Tashiblo, devolverse, habrás de devolvérselo. Ulha acá, y para ti será justicia. ¿Sí? Imam Malve Enokone Tamashkon Sedakamenai. Dice, si el prestamista no adquirió esa garantía para él, ¿de dónde va a ser que le está haciendo tzedaká, que le está dando tzedaká? Lo suelen traducir como caridad, pero en realidad es justicia social. Es decir, ¿de dónde se llama que esa persona está haciendo tzedaká con esa persona necesitada? Entonces, en realidad solamente le estaría devolviendo algo que es de la persona necesitada. Entonces, de que la Torah nos dice, Ulhati et tzedakah, para ti se te va a considerar como que hiciste tzedakah, quiere decir que realmente la prenda era tuya en ese momento y tú se la estás dejando para que él se pueda cubrir. Mikal le Balhov shekone mashkon. Y de aquí se entiende que el Balhov, el prestamista, el acreedor, adquiere la garantía que tiene. Tana Kama Sabar, es decir, se entiende entonces que el primer sabio que habló en nuestra Bereitá entiende, Hane Mile, el que conea malvé etamashkon, que el prestamista adquiere la garantía. Israel recibe la garantía de otro Israel, un judío de otro judío. De Karina B. Ulhati Etzedaka. Es decir, solamente en el caso en el que el prestamista y el prestatario son judíos, se llama que está haciendo tzedakah. Abal, pero Israel Minochri, un judío que recibió de un no judío, lo cane, no adquiere esa garantía. Y por lo tanto, está permitido el Hametz, que fue la garantía, sacarle provecho después de Pesach. Rabbi Meir, el segundo que habló en la Bereitá, ¿qué es lo que opina? Calva Homer hace una reflexión de Calva Homer. Israel, mi Israel Cane, si un judío de otro judío, el acreedor adquiere la garantía para sí, Israel mi Nochri lo kosheken. Entonces, el judío de un no judío, con más razón que también va a adquirir. Y por lo tanto está prohibido el Hametz sacarle provecho después de Pesach. Entonces, por eso viene la Gemara y nos explica aquello que estudiamos al final de la Bereitá. Abal Nochri Sheilva et Israel al Hametzó, decía al final de la Bereitá, pero un no judío que pidió prestado a un judío y dejó como garantía su Hametz, y después de Pesach va a tener provecho el judío de este Hametz, Librea Kolover, todo el mundo está de acuerdo que transgrede, porque Hatam Vadai Nochri Israel Okane. Entonces ahí seguro que el Nochri, el no judío, del judío no adquiere la garantía como si fuese suya. Es decir, yo le dejé la garantía y él no se llama que la adquirió, no se llama que es suya, y por lo tanto está prohibido sacarle provecho después de Pesach. Por esto viene la Gemara a preguntar sobre Rabba. Vimos en nuestra Mishnah, Nochri Shilva Israel al Hametzó,
un no judío que le pidió prestado a un judío dejando como garantía su hametz, le ajara Pesach, mutar beaná, después de Pesach está permitido sacarle provecho. Un hi nami de irgino etzlo. ¿Y cómo es este caso? Cuando lo dejó en casa del no judío. Incluso en esta circunstancia, que el mashkon, la garantía de hametz, está en casa del no judío. ¿Por qué? Como vimos en la Gemara más arriba, según la opinión de Rabba, ha amarta. Entonces, se entiende que el final de la Bereitá, no Misael lo cane, se entiende de aquí que un no judío de un judío no adquiere la garantía como si fuese suya. Y explica la Gemara y dice, lo kasha, dice, no hay dificultad. Ha de amarle, nuestra Mishnah está hablando en qué caso, cuando le dijo el lové la malvé, el que pide el préstamo al prestamista, en el momento del préstamo, me achshab, es decir, que desde ahora, es decir, ahí está claro que en este mismo momento se adquiere la garantía para el prestamista. Y por lo tanto, en lo ve a Israel o ver al Hametz Shemashkon Etzel Nohri. Por lo tanto, el judío no transgrede por el Hametz que quedó en casa del no judío como garantía. La Bereitá está hablando de qué caso, de lo amarle me'achshav, en el caso en el que no le dijo desde ahora. Y por lo tanto, todo el mundo dice que está prohibido sacarle a nada. Es decir, que si le dice, si le fija el momento y le dice de ahora en adelante, entonces ahí seguro que el no judío adquirió y entonces el Hametz estuvo en posesión del no judío, y entonces por eso se puede sacar provecho de él después de Pesach. Pero si no le fijó el momento y le dijo, no le dijo nada, entonces no se llama que el no judío adquirió la garantía como si fuese suya, y por eso todo el mundo está de acuerdo que está transgrediendo si saca provecho de ese Hametz después de Pesach, porque durante Pesach se considera que estuvo en el dominio del judío. Bien, yo sé que es un poquito enrevesado, bien, pero Bezrat Hashem vamos a tratar de entenderlo. Muy bien, entonces sigue la Gemara y dice, perdón, amarle meachshav. Aquí estamos. Entonces pregunta la Gemara y dice, Umena temra de Shanele, ¿y de dónde tú vienes a decir que hay una diferencia? Ben jeja de amarme achshav u beneja de lo amarme achshav. En el caso en el que le haya dicho desde ahora o en el caso en el que no le haya dicho desde ahora. La Gemara dice de Tania, como se enseñó en una Bereitá, ¿sí? Nohri sheirhin pat purni, es decir, un nohri, un no judío que pide un préstamo, ¿sí? Y deja como garantía un pan purni, es decir, un pan que fue cocinado en un horno muy grande, ¿sí? Etzel Israel. Y él lo ve, el prestamista es un Israel. Entonces, ¿qué? Hamalve a Israel en over de que Tanakama él. Es decir, el judío no transgrede la prohibición de que no sea encontrada en tu posesión, Hametz, como dijo el sabio primero en la Beraitá de arriba. Y mamarlo, y si le dijo, ¿sí? Higaatija, es decir, ahí va a estar transgrediendo, es decir, te he dejado este pan. Entonces ahí le está dando a entender que ahora el pan es suyo. Entonces, a priori, esto presenta una dificultad. Maishena Reisha o Maishena Sefa. ¿Cuál es la diferencia entre el principio y el final de esta enseñanza? ¿Por qué en el principio que no le dijo Iga Atija, te he dejado, no está transgrediendo? Y en el final está transgrediendo. El Alav Iga Atija, Shmamina, que es lo que entendemos de aquí. Shane, eja de marle meachshav, deja de lo amarle meachshav. Entonces entendemos de aquí, de esta vereitá que están enseñando, que efectivamente hay una diferencia entre si le dijo,
esto es tuyo desde ahora, o no le dijo nada. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una breita. Hanut Shel Israel, Umlai Shel Israel. Es decir, tenemos una tienda que pertenece a un judío y la mercancía pertenece a un judío. Upoalen Ochrim, Nichnasim Lesham. Y los trabajadores no judíos entran ahí durante todo el año. Hametz Shenimsa Sham, el Hametz que se encuentra en la tienda, Veahar Pesach Asur Beaná. Es decir, si lo encontramos después de Pesach, está prohibido sacar provecho de ese Hametz. Ven Lomar Beajila. Y por supuesto no hay que decir que está prohibido comerlo. Hanut, pero si es al revés. Hanut Shel Nohri, Umlai Shel Nohri, una tienda de un no judío y la mercancía del no judío. Upoale Israel Nichnasim Veyotzim Lesham. Y los obreros judíos entran y salen ahí durante todo el año. Hametz Shenimsa Sham Ahara Pesach, el Hametz que se encontró ahí dentro después de Pesach, consideramos a priori que es Hametz de la tienda. Umutar Beajila, está permitido comerlo. Vence Lomar Beaná, y por supuesto no hay que decir que también está permitido sacarle provecho, porque vamos a considerar que ese Hametz pertenecía al no judío, que era el dueño de la tienda y el dueño de la mercancía. Muy bien, vamos con esta Mishnah, una Mishnah muy cortita, como veis aquí, y con ello acabaremos nuestro estudio de hoy. Dice así: Hametz, Shenafla Alaba Mapolet, un Hametz sobre el cual se derrumbó una pared. Areu Kimboad, se lo considera como que está eliminado, como si ya lo hubiese eliminado, lo hubiese quemado. Si no hace falta que yo el día 14 venga a sacar todas las piedras de ese derrumbe para buscar el Hametz. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol She'en. Sí, perdón, voy a ver la pregunta. Bueno, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Justamente lo que pregunta Berta es lo que hacemos nosotros. Nosotros cogemos y almacenamos el Hametz y se lo vendemos a un no judío antes de Pesach. Eso es justamente lo que nosotros hacemos. Ahí no hay duda de que el Hametz no es nuestro, lo hemos vendido. Por eso no hay problema. Usted me está preguntando si lo vendió. Si lo vendió, salió de mi posesión. Y si salió de mi posesión, no es mío. Bien, si no es mío, no hay problema. Entonces volvemos al derrumbe. Tanakama nos dice que no hace falta verificar, desmontar el derrumbe para buscar el Hametz. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'en akele viajol lejapez ajarar. Es decir, Rabbi Shimon ben Gamliel nos dice, de la ley cuál es, que únicamente, ¿sí?, todo aquello que esté tapado en la profundidad, ¿sí?, de tal manera que el aroma del Hametz no salga y el perro va a venir a buscar entre las ruinas, esto es lo que no hace falta verificar, ¿sí? Pero a una profundidad menor, es decir, que a un nivel en el que el perro puede llegar a escarbar y encontrar el Hametz, eso sí que habría que verificar. Nos dice la Gemara, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, dice, efectivamente no hay que buscar el Hametz, pero hay que hacer bitul, hay que venir a anular el Hametz en tu intención, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese montón de piedras se va a venir alguien lo va a desmontar o se van a venir a caer las piedras más y se va a descubrir y ahí habría Hametz, entonces estaría transgrediendo en la prohibición del Bal Yerae, no será visto para ti Hametz. Entonces la Gemara una vereita y dice, Tana, así enseñaron en una vereita, Kama Hafizat Hakelev, ¿cuánto es aquello que puede venir a escarbar y buscar el perro? Shelosha tefajim, es decir, una profundidad de 3 tefajim. Amarle Rabaja, Bere de Rabbi Yosef le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabbi Yosef a Rabashi, Hade Amar Shmuel, aquello que dijo Shmuel, que Safim en la Hem Shemida el Abekarka, es decir, los dineros, las monedas, el dinero del picadón. El picadón es un depósito. La única forma de guardarlo es en el carca, es en la tierra, y si no lo enterraste y lo guardaste, seguro que se te van a perder, y ahí el shomer, el guardián, va a ser hayab, va a ser culpable de haberlo perdido, va a tener que pagar, y vainan, entonces ¿acaso tenemos que esconderlo?
a una profundidad de 3 tefajim, 3 tefajim o no. Porque a lo mejor si lo escondemos a menos va a venir el perro y lo va a escarbar y va a sacarnos el dinero. Amarle le dijo Ravashi, Aja Mishum Reja. Dice, no, aquí, en este caso del derrumbe, ¿por qué? Porque el Hametz va a soltar aroma y el perro lo va a olisquear y le va a entrar hambre y va a venir a escarbar. Pero con el dinero no hay aroma y por eso, con el tema del aroma, hace falta 3 tefajim de profundidad. Hatam, Mishum y Kasuye Me'ena. Pero ahí, lo único que queremos es esconder el dinero de los ladrones. Y Kasuye Me'ena Hu. Ahí solamente lo queremos esconder de la vista, que no sea visible. Veloba es los tefajim. Y ahí no hace falta escarbar 3 tefajim de profundidad. Y pregunta la Gemara de Kama. Entonces, ¿cuánto sí que hace falta cavar en profundidad para esconder este dinero? Amar Rafram Barpapa, dijo Rafram Barpapa, mi sikra tefaj, es decir, desde una profundidad que se llama sikra, un tefaj más. Es decir, hay que cavar por lo menos un puño y un poquito más, y ahí es cuando se esconde ese dinero que se dejó en depósito para que no se llegue a perder y que yo haya cuidado ese dinero con responsabilidad. Bien. Hasta aquí llegamos a nuestro DAF de hoy. Un DAF, como os dije, que era un poquito complicado. Yo os recomiendo que repaséis, que volváis sobre el tema. Y nos vemos mañana entonces desde la Hashem para comenzar esta nueva Mishnah. Luego, si quiere Berta, me manda la pregunta que tenía, que quería organizar. Y tratamos de responderla mañana también. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana desde la Hashem.